Les voy a invitar a que nos vamos de inmediato a la palabra del Señor. Vamos a continuar. Estamos con una serie de sermones de la carta de Pablo a los Colosenses. La semana pasada comenzamos con nuestro primer sermón y hoy día vamos a continuar con esta preciosa carta. Así que si usted tiene su Biblia allí, ábrala, como dicen los gringos, a Colosenses capítulo 1, versículos 3 al 8. Abrimos nuestras Biblias ahí en Colosenses capítulo 1, versículos 3 al 8. Ahí vamos a encontrar la palabra del Señor. Dice así su palabra: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Amén. Linda palabra. Esta preciosa acción de gracias del apóstol Pablo va a ser la base de nuestro sermón para esta mañana. Y qué mejor elección para hoy día, qué mejor mensaje para hoy día, que celebramos también nuestra Eucaristía, nuestra Santa Cena. Eucaristía significa acción de gracias. Y precisamente lo que leemos acá es una Eucaristía, es una acción de gracias que el apóstol Pablo está realizando. Bueno, hay que decir que los versículos 3 al 8 son una oración completa en griego. Esto significa que esta prolongada oración tiene un solo gran sentido, un solo gran tema, y es la gratitud. Y a mí en lo personal me impresiona que Pablo esté haciendo una Eucaristía tan sentida y tan especial en medio de un contexto tan complejo. Pablo está privado de libertad, lo estudiamos la semana pasada, probablemente en Roma. No tiene la libertad que cualquiera de nosotros quisiera tener. Bueno, tampoco nosotros tenemos muchas libertades de desplazamiento en estos días, producto de la pandemia. Y adicionalmente, la iglesia de Colosas está bajo un ataque brutal, en este caso, no un ataque a su vida física, sino un ataque a su vida espiritual. Nosotros estamos con un ataque y un peligro inminente a nuestra vida física, producto de esta enfermedad que hoy día nos tiene a todos muy cautelosos, pero en la iglesia de Colosas había un peligro todavía mayor, y era un peligro espiritual, porque una secta, una herejía se estaba infiltrando fuertemente en medio de la congregación, de tal manera que esta herejía hacía que los colosenses estuviesen en un riesgo tremendo de desviarse de su comprensión, de su fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta herejía la vamos a ir estudiando poco a poco a medida que avancemos con esta carta. Por eso me gusta que Pablo, a pesar de todo, tiene gratitud en su corazón. Yo no sé si usted en esta mañana tiene gratitud en su corazón, nos alegra. Déjeme echar una miradita. Tenemos varios hermanos, la pastora Marcelita ya los estaba saludando. ¡Oh, qué lindo! Hay más de 40 personas hoy día conectadas con este frío, pero con gozo en el Señor y con mucha gratitud. Ahora, la gratitud cristiana tiene algunos aspectos doctrinales que quisiera compartir en esta mañana, y vamos a ver al menos 3 que notamos en este hermoso pasaje. Lo primero que hay que señalar es que la gratitud cristiana primeramente se dirige a Dios. Eso lo vemos en el versículo 3. Dice Pablo allí: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Pablo está aquí expresando una gratitud al Señor por la iglesia. Está dando gracias al Señor por las virtudes y la fidelidad de la iglesia. Y me gusta que Pablo nos aclara que la gratitud siempre se expresa en primer lugar a Dios. Va a orar por los colosenses. Es habitual, es común que las cartas en el tiempo del apóstol comenzaran con una oración a una deidad en favor de las personas a quienes estaba dirigiéndose la carta. Y Pablo en particular está dirigiendo su gratitud al único y verdadero Dios. Y da gracias al Señor porque todo proviene de Él. Y eso tenemos que reconocerlo. Claro, podemos decir, oh, qué bueno, hermano, que seas hoy día un cristiano, que seas salvo, que estés en la fe, que asistas a la iglesia, que seas parte de la congregación. Pero a quien hay que darle gracias no es al hermano, hay que darle gracias a Dios, porque la salvación es de Dios, el amor es de Dios, la esperanza descansa en Cristo, la santificación de nosotros los cristianos viene del resultado de creer en Cristo. Por lo tanto, todo viene del Señor, todo don perfecto procede de nuestro Dios. Y cuando miramos la redacción en griego de este pasaje que estamos leyendo y de este versículo en particular, lo que notamos es que la primera palabra que aquí aparece es la palabra griega eucharistomen, que significa damos gracias. Antes de orar, Pablo da gracias. Antes de hacer ninguna petición a Dios, Pablo parte dando gracias a Dios. Pablo se dirige al Señor, al Dios generoso, al Dios de amor, al Dios de misericordia, al Dios que sana, pero no lo hace de una manera superficial, no lo hace como la típica persona que viene como con ganas de pedir algo. No, Pablo parte hablando una palabra de gratitud al Señor. Y lo que me gusta es cómo Pablo se refiere a Dios en esta Eucaristía, en esta acción de gracias. Él le dice, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué cosa más extraordinaria. Esto me encanta. Pablo va a hacer una oración, va a pedir cosas al Señor, pero comienza con lo relevante, comienza con lo trascendente. En su oración parte con gratitud y parte dirigiendo esa gratitud al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué hace esto el apóstol Pablo? El apóstol Pablo en esta oración, en esta Eucaristía, Pablo lo hace precisamente porque Jesucristo es la expresión más sublime y más perfecta de Dios. Para los judíos, Dios era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Pero para los cristianos, la nueva iglesia de Dios, el nuevo Israel de Dios, la iglesia de Jesucristo, Dios es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sin el Señor Jesucristo, nuestro conocimiento de Dios sería muy pobre, muy parcial. El día viernes conversábamos en el encuentro de varones virtual de nuestra iglesia acerca de cómo Dios se revela, cómo Dios se da a conocer. Y por cierto que tenemos una revelación natural que la vemos expresada en la creación. Dice el Salmo 19 que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Vale decir que nos debiera bastar con ver lo que Dios ha creado para darnos cuenta que hay un Dios grande, poderoso, muy sabio, muy brillante, capaz de planificar de una manera extraordinaria al milímetro todo lo que ha creado. Y Pablo nos aclara posteriormente en su carta a los romanos que lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad, se revela claramente a través de las cosas creadas, de modo que nadie tiene excusa respecto del testimonio de Dios en la creación. Dios es el creador, eso es evidente y basta con ver la perfección de la creación, dice Pablo, para darnos cuenta que hay un Dios grande, que hay un Dios sublime, que un Dios eterno, que tiene un poder y es absolutamente Dios. Todo eso queda claro con la creación. Sin embargo, esta revelación general que Dios nos da, y general porque se expresa a todas las personas, esta revelación no nos alcanza para saber cuáles son
todos los atributos de Dios, cuáles son las cualidades de Dios, cómo se llama este Dios, cómo me puedo acercar a este Dios. Todo eso la revelación general no nos lo brinda. Por eso se requiere un segundo puente a través del cual Dios llega a nosotros, y ese puente es su bendita y gloriosa palabra. La palabra de Dios nos revela todo lo que necesitamos saber acerca de Dios para nuestra salvación. Sin embargo, a Dios no le bastó con una revelación general, no le bastó con una revelación escrita. Dios mismo se hizo hombre, Dios mismo se encarnó en la persona de Jesucristo. Y por eso para nosotros la máxima revelación, el cenit de la revelación, la manifestación más extraordinaria del amor de Dios, que viene a encontrarse con el ser humano, a rescatar a este ser humano caído, pecador, es la persona de Jesucristo. Por eso nos encanta la manera en que Pablo se refiere a Dios como Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando pensamos en Jesucristo, reconocemos, como dice Mateo, que Él es Dios con nosotros, Emmanuel. Él es el cumplimiento de la profecía, Dios con nosotros. Cuando vemos a Cristo, vemos al Padre. Jesús lo dijo así: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por lo tanto, para nosotros no hay una manera más completa de definir y describir a Dios que llamándole el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en esta mañana, cuando estamos hablando de acción de gracias, no podemos sino molestarnos, irritarnos, incomodarnos con aquellas personas ignorantes que a veces utilizan formas tan peyorativas para dirigirse a Dios. Se dirigen a Él de las maneras más irrelevantes, más intrascendentes, palabras coloquiales, y cuando las mencionan parece que uno tuviera que reírse con ellos, de su chistecito. Y más irritante es que muchas veces estas personas utilizan estos términos tan despectivos para dirigirse a Dios, y más encima es para pedirle algo. ¡Qué cosa más increíble! Lo miran como si fuera una especie de esclavo cósmico, como una especie de genio destinado solamente a satisfacer los caprichos de un ser humano arrogante y avaro. No, Señor. Cuando nos dirigimos a Dios, lo primero que hay que hacer es darle gracias. Darle gracias al Señor. Darle gracias por nuestros hermanos. Antes de interceder por un hermano enfermo, antes de interceder por un hermano débil, antes de interceder por un hermano que está en conflicto, recuerde que lo primero que hay que hacer es dirigirnos correctamente a Dios. Nos dirigimos a Dios como Cristo nos enseñó. Nos dirigimos a Él como nuestro Padre. Nos dirigimos a Él en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y nos dirigimos a Él en el poder del Espíritu Santo. Nos dirigimos al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias por ese hermano por el que vamos a orar, por el que vamos a interceder. Le damos gracias al Señor por lo que ha hecho en esa persona. Y luego procedemos a expresarle las necesidades, las preocupaciones. Por eso partimos con acción de gracias. ¿Cuántos están agradecidos en esta mañana? Alabe al Señor allí donde está, muéstrele a sus familiares lo agradecido que está de todo lo que el Señor ha hecho con usted, por usted y en su vida. Dé una miradita alrededor, y si tiene un techo arriba de su cabeza, dígale gracias al Señor por esa casita. Tal vez si usted tiene ropita que lo está abrigando hoy día, puede darle gracias al Señor por esa ropa. Puede darle gracias al Señor por muchas cosas. Si el corazón de su hijo está latiendo ahí al lado suyo, tóquele su pecho y dése cuenta que si está vivo es por la gracia del Señor. Tenemos muchas razones para agradecerle al Señor en esta mañana, y por eso partimos así, con gratitud. Un segundo aspecto doctrinal de la gratitud cristiana lo vemos en los versículos 4 y 5. La gratitud cristiana reconoce las virtudes reveladas por Dios. Miren los versículos 4 y 5 conmigo. Dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Me gusta mucho recordar que en el Nuevo Testamento se enfatizan una y otra vez
las llamadas virtudes cardinales. Estas virtudes cardinales son centrales en la vida de todo hijo e hija de Dios. Las virtudes cardinales nos muestran no solamente el efecto que ha tenido la salvación en nuestras vidas, sino cómo esa salvación se plasma en el pasado, en el presente y en nuestro futuro. Estas virtudes cardinales son la fe, la esperanza y el amor. Pablo señala en su carta a los Corintios, bueno, Pablo lo menciona en muchas otras Eucaristías, en muchas otras acciones de gracias que él expresa en sus oraciones, pero siempre está recordando, como dice a los Corintios, 1 Corintios 13:13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Me gusta que Pablo en cada una de sus cartas manifiesta su énfasis en estas virtudes centrales de la vida cristiana. Y acá en esta acción de gracias notamos cómo él parte también señalando esto. Dice el versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, habiendo oído de vuestra fe. La semana pasada dijimos que Pablo no había fundado la iglesia colosense, Pablo no había sido el fundador, pero tenía un liderazgo muy significativo sobre ella como apóstol, ya que probablemente uno de los miembros de su equipo ministerial pudo haber sido el fundador, y mencionábamos a Epafras. Tal vez a través de Epafras, Pablo recibe el informe de cómo la fe de los colosenses estaba manifestándose en Cristo Jesús. Colosenses capítulo 4, versículo 12 dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios requiere. Esto es muy interesante, ¿no? Cuando vemos acá a quien probablemente era el pastor de los colosenses, Epafras, notamos el interés de Epafras por la vida de cada uno de los hermanos en Colosas. Y esta información le llegaba al apóstol Pablo, y Pablo notaba cómo Epafras estaba interesado, rogando encarecidamente, es decir, con una oración intensa por los colosenses para que estén firmes, es decir, que no se muevan de sus fundamentos doctrinales, sus fundamentos espirituales, perfectos, eso significa completos, es decir, creciendo y avanzando para llegar a un estado de completo en su conocimiento, en su formación, en su conducta ética, etc. Perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Entonces, probablemente es el mismo Epafras el que está transmitiéndole al apóstol Pablo los avances de estos hermanos. Habiendo oído, dice Pablo, probablemente entonces es Epafras el que le da a conocer esto. Ahora, para entender bien esta fe, Pablo señala acá que es la fe en Cristo Jesús, porque una fe genuina solo ocurre cuando es puesta sobre el Señor Jesucristo. Sí, yo sé que la gente dice, no, es que yo le tengo mucha fe a la agüita de palto, y no, le tengo fe, y toda la gente habla de la fe de una manera increíble, toman la fe como una especie de confianza básica, superficial, como que creer en el Señor es lo mismo que tenerle fe a las hierbitas, a la agüita de algo para alguna sanidad. Otros enrollarán una cruz de palque detrás de la puerta, otros harán algún sahumerio medio extraño, otros harán una mixtura de creencias chamánicas, animistas, tribales, qué sé yo. No, pero aquí hay que dejar las cosas claras. La única fe genuina es la fe que se pone en el único Dios verdadero. Es la fe puesta en el Señor Jesucristo. Nosotros podemos tener confianza en ciertos métodos, en ciertas prácticas, pero la fe solo debe depositarse en el Señor Jesucristo. ¿Y por qué decimos esto? Simplemente porque la fe puesta en el Señor Jesucristo es la que nos hace salvos. Mire, usted puede verlo en Romanos capítulo 1, versículo 5, y podemos notar que esta fe
está fuertemente vinculada a la obediencia. Fe y obediencia están conectadas. Entonces usted no le puede obedecer a la agüita de hierba, no le puede obedecer a un madero con sahumerios o con especias aromáticas de algo, porque eso es un ídolo muerto. Pero Jesucristo está vivo, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y Jesucristo nos habla por la palabra, y a Jesucristo se le obedece. Por lo tanto, la verdadera fe se pone en Jesucristo porque es una fe que debe obedecerse. Miren lo que dice el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Nota usted? La fe puesta en el Señor Jesucristo es una fe que trae arrepentimiento y que trae esta confianza exclusiva en el Señor Jesucristo. Y esto no es opcional. La evangelización, cuando sale del corazón de Dios, no surge como una especie de alternativa. Ya usted puede elegir si quiere creer en esto o en esto o en esto. No, de verdad que no es una invitación. Dios, el Señor del universo, no está haciendo una propuesta. Dios está dando una orden y a Dios se le obedece. Si usted ha obedecido el llamado del Señor, entonces usted tiene una fe genuina. Pero si usted es de aquellos que elige lo que quiere creer y lo que no, tenga cuidado con su fe, porque puede estar poniendo su fe en un Dios falso, en una idea equivocada o en una crucecita de palque. Comience usted a centrar su vida en el Señor Jesucristo y dése cuenta que esa fe es una fe que se obedece. La segunda virtud cardinal que menciona Pablo acá en su acción de gracias es el amor que tenéis a todos los santos. Fe primero y amor. Y esto también está fuertemente conectado. El mandamiento completo que Jesús dio es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Es decir, hay que amarle con todo lo que somos o lo que podríamos llegar a ser. Y en segundo lugar dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí está Pablo enfatizando este segundo aspecto. Ya nos ha hablado de la fe, entonces para Pablo está claro que estos colosenses aman al Señor por sobre todas las cosas, pero ahora cuando menciona el amor, dice, el amor que tenéis a todos los santos. Y eso es muy significativo, porque si pensamos un poco en lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, Juan capítulo 3, primera de Juan capítulo 3, versículo 14, dice así la carta de Juan. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Oh, subraye esto, es muy bueno. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y luego añade, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Aquí tenemos una buena forma de entender si somos de verdad salvos, si somos de verdad redimidos, si somos de verdad personas que estamos en Cristo, si hemos pasado de muerte a vida, si hay vida eterna en nuestro ser por la gracia de Dios. ¿Y cómo lo podemos saber? Si amamos a nuestros hermanos, sin distinción de personas. Si eso le parece un poco rudo, vea lo que el propio Juan, que es el apóstol del amor, nos dice en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice el texto, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. No sé si usted nota entonces que no es posible decir que tenemos fe en Cristo si no manifestamos esa fe amando a nuestros hermanos. Si tiene a su hermano al lado, un hermano en Cristo, su padre, su madre, hijo de Dios, este sería un buen momento para que le diera un buen abrazo y le dijera cuánto le ama, para que muestre su fe. A veces los cristianos vivimos puro reprendiendo a nuestra familia. Ay, que tú eres un pecador, ay, que tú eres tan malo, ay, que tú aquí, que tú allá, y nos creemos tan buenos. Pero si no amamos a nuestro hermano, en realidad seguimos en la peor oscuridad, seguimos sin vida, seguimos muertos. Por eso la fe tiene que estar acompañada de amor a Dios, pero también amor a los hermanos. Y la tercera virtud cardinal que Pablo menciona acá en esta acción de gracias
tiene que ver con la esperanza que os está guardada en los cielos. Pablo aquí no está hablando de una expectativa superficial, así, no, esa cosa como de la ilusión. ¿Ah? No, Pablo no está hablando de una ilusión superficial, derivada de alguna imaginación, de algún sueño fantástico que hayamos tenido en la noche después de haber visto toda una cantidad de películas emotivas o humanistas. No sé. Aquí no estamos hablando de ilusiones. Pablo está hablando de una esperanza cierta, una esperanza concreta, la esperanza que os está guardada en los cielos. Esa es la esperanza de los cristianos. Esta esperanza es el galardón, es la gloria, la herencia de los santos en luz y todas las bendiciones que los colosenses recibieron en Cristo Jesús y que usted y yo, si somos hijos del Señor, también las tenemos. Pablo nos presenta entonces una esperanza concreta. Otro escritor, el apóstol Pedro, en Primera de Pedro 1:4, Primera de Pedro 1:4, dice que esta esperanza es una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchita y que está reservada en los cielos para nosotros. Lo que usted cree, lo que usted espera es concreto, es real. No es un cuento de hadas, como dicen los ignorantes ateos o los inmorales agnósticos. No, Señor, es una esperanza reservada en los cielos. Es una esperanza guardada en los cielos. Es algo seguro porque fue Dios que lo creó. El mismo Dios que creó este universo, que es concreto, que es palpable, que es visible, que lo podemos ver, oír, gustar, olfatear, tocar, etc. Ese mismo Dios creó algo mucho más grande para sus hijos y está reservado para nosotros en el cielo. Por lo tanto, si está en el cielo, no se puede perder, no se puede estropear, no se puede eliminar, no se puede envejecer, porque Dios lo ha reservado. Y qué cosa más maravillosa. Todas estas virtudes cardinales maravillosas son posibles gracias a la palabra verdadera del Evangelio. La parte final del texto dice, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces, Pablo está expresando su gratitud por los colosenses, porque tienen fe, porque tienen fe en Jesucristo, tienen amor hacia los hermanos y porque tienen una esperanza concreta reservada para ellos en los cielos, guardada para ellos en los cielos. Y da gracias porque todo esto lo pueden tener gracias a la palabra verdadera del Evangelio. ¡Qué cosa más extraordinaria! No podemos vivir la vida cristiana sin la Biblia. No podemos vivir sin el Evangelio. La gloriosa y bendita palabra de Dios nos muestra lo que somos en Cristo, lo que podemos llegar a ser en Cristo. Todo lo que podemos tener en Él lo podemos saber, conocer y creer gracias a su bendita y gloriosa palabra. Esta palabra bendita que es revelada por Dios, es inspirada por Dios, es preservada por Dios y que hoy día el Espíritu Santo ilumina nuestros corazones para poder entenderla. Esta gratitud me hace recordar un video que se hizo viral hace algún tiempo. Mi esposa y yo estábamos juntos mirando algunas cosas en internet cuando de repente aparece este video y era un grupo de personas, eran chinos, a quienes les estaba llegando un cargamento de Biblias. Y estas personas estaban muy ocultos en una habitación oscura, levemente iluminada, y les pidieron que ayudaran a abrir las cajas, y cuando estas personas abrieron las cajas y comenzaron a sacar sus Biblias, no solamente lloraban, no solamente se emocionaban, tomaban la palabra de Dios, la abrazaban, la estrechaban, la besaban, y unos a otros decían, qué hermoso esto, qué maravilloso esto. Yo no sé si usted siente esa misma gratitud por la palabra de Dios. Yo no sé si usted siente esa misma gratitud cuando puede por la mañana tomar su Biblia y comenzar a leer todo lo que Dios tiene para usted, todo lo que Dios está haciendo por usted, todo lo que el Señor puede darle, la esperanza segura, concreta que tenemos reservada en los cielos. Yo no sé si usted tiene la misma gratitud de Pablo para dar gracias por la palabra verdadera del Evangelio que le hace tener fe en Cristo, que le hace amar a sus hermanos y que le hace tener una esperanza concreta. Luego, tal vez no tiene usted esta gratitud.
y le cree más a la noticia de un ministro cuestionado en televisión, tal vez le cree más la noticia a una especie de brujo que anda diseminando especulaciones. Pero si usted es un hijo verdadero de Dios, una hija verdadera de Dios, va a dar gracias como Pablo por esta palabra bendita, por esta palabra gloriosa que nos muestra realmente lo que somos y lo que vamos a llegar a ser. El tercer aspecto doctrinal de esta de la gratitud cristiana es que la gratitud cristiana reconoce que el crecimiento surge solo por la gracia de Dios. Acompáñame a leer el versículo 6, por favor. Versículo 6. Dice, que ha llegado hasta vosotros, se está hablando del Evangelio, ¿cierto? Esta palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Bendito sea el Señor para siempre. Pablo aquí está dando gracias también por el crecimiento, y el crecimiento acá es multidimensional. El crecimiento se expresa en varias maneras. En primer lugar, se señala aquí la expresión en todo el mundo. Obviamente, lo que se refiere Pablo acá es a todo el mundo greco-romano en este pasaje específico. Que la palabra verdadera del Evangelio ha llegado a todo el mundo, a todo el mundo greco-romano. La palabra del Señor se estaba esparciendo, Pablo estaba desarrollando sus viajes misioneros y estaba alcanzándose muchos lugares. No tenemos el registro acá en Hechos de lo que comenzó a pasar en África, lo que pasó en Armenia, en otros lugares, porque acá simplemente Lucas está registrando cómo el Evangelio va desde Jerusalén hasta Roma, ¿cierto? Extendiéndose hasta España luego, ese era el propósito, para llegar hasta el estrecho de Gibraltar probablemente, esa ruta completa que Pablo la expresa luego en la carta a los romanos, que él quería ir a Roma para de ahí alcanzar lo último de la tierra, lo que se conocía de aquel momento. Entonces, Pablo está señalando y está dando gracias porque el Evangelio se estaba extendiendo a toda la tierra, a todo el mundo conocido en su época. Sin embargo, esta palabra griega mundo, la palabra griega para mundo es la palabra cosmos, y que tiene al menos tres grandes acepciones en la Biblia. Se refiere, por supuesto, al planeta físico, se refiere también a la humanidad, pero también se refiere a las filosofías, estructuras gubernamentales, instituciones educacionales y aún a los sistemas religiosos de la humanidad caída. Cuando hablamos como despectivamente del mundo, a eso nos referimos, todo el sistema de cosas de esta humanidad caída. Y lo que tenemos que saber es que el Evangelio tiene que crecer para impregnar todo. No solo todo el planeta, no solo a todas las personas, también las instituciones, todo este mundo caído, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Por eso, mis queridos hermanos, hay que ser agradecido por los avances que está haciendo el Evangelio, hay que ser agradecido por el crecimiento de la palabra. Y ese crecimiento también se expresaba en ellos, en los colosenses. Dice Pablo aquí, y lleva fruto y crece también en vosotros. Lleva fruto y crece. Eso se podría traducir más literalmente como está dando fruto constantemente y creciendo. Es decir, el Evangelio, el verdadero Evangelio produce fruto. De nuevo, el Evangelio, el verdadero Evangelio produce frutos. El verdadero Evangelio no es una doctrina muerta, no es una doctrina seca, no es una doctrina que hace que la gente quede estática, paralizada. El verdadero Evangelio no es el del pastor tanto, no es del obispo tanto, no es del año tanto. No, Señor. El verdadero Evangelio es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese Evangelio, si quiere usted saber si es verdadero, tiene que evaluar si está creciendo, si está produciendo fruto, si está produciendo fruto constantemente. Y si eso se está llevando a cabo de una manera creciente, entonces podemos saber que ese es el Evangelio. Pero, pastor, ¿qué fruto? Bueno, tenemos mucho en la Biblia para hablar acerca de fruto,
pero pensemos solo en nuestro carácter. ¿Qué dice el apóstol Pablo a los Gálatas? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué es esos aspectos del carácter? Es una radiografía del carácter de Jesucristo. Es decir, el verdadero evangelio produce crecimiento, no solo extendiéndose y dándose a conocer a todo el mundo, no solo permeando las instituciones, no solo permeando aún los sistemas educativos, sino principalmente penetrando en nuestra vida y cambiando nuestro carácter para amoldarlo al carácter de Cristo. Eso es crecimiento, eso es el verdadero evangelio. Y dice Pablo acá, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, la gracia de Dios en verdad. Esta gracia se conoce. Y aquí nuevamente un detalle, esa expresión conocisteis viene del griego epinosko, que significa conocer completamente, pero también por experiencia. Eso quiere decir que lo que el apóstol Pablo está señalando es que lo que los colosenses recibieron fue el evangelio, el cual es tanto una persona, es decir, Cristo, como una verdad. Eso no es solo teoría, eso también es práctica. La pregunta entonces final de esta palabra es, ¿está dando gracias usted por el crecimiento? Me recuerdo y hago memoria de cuando teníamos, parece hace tanto tiempo que no nos juntábamos en el templo. Cada domingo a veces se ofrecía una oportunidad y las personas cuando generalmente pedían la oportunidad, si uno hace una estadística, me llama fuertemente la atención que cuando los hermanos piden la oportunidad, generalmente es para dar gracias por una sanidad o dar gracias por un trabajo. Y no estoy diciendo que esto sea malo, no, hay que ser agradecido por lo que Dios nos da. Pero usar el culto solo para dar gracias por un trabajo o por una sanidad, a veces me da vuelta eso en la cabeza. ¿Y cuándo vamos a dar gracias por el efecto que el Evangelio ha tenido en nosotros? ¿Cuándo vamos a dar gracias porque tenemos más fe? ¿Porque hemos aprendido y hemos logrado amar a los hermanos? ¿Cuándo vamos a dar gracias porque ahora conocemos nuestra esperanza y podemos vivir confiados porque hemos crecido en nuestra esperanza? ¿Cuándo vamos a dar gracias un día porque leímos la Biblia completa en un año? ¿O logramos hacer un estudio completo de un libro bíblico y eso ha traído bendición para nuestra familia? ¿Cuándo vamos a empezar a ser agradecidos, no solo por las cosas temporales, sino también por las cosas eternas? Por el contrario, es triste muchas veces cuando, mientras estamos enseñando la palabra, sobre todo en grupos pequeños, y cuando una verdad del Evangelio comienza a golpear nuestra carnalidad, nuestras debilidades, nuestra amargura, nuestra tristeza o aquellas áreas en donde Cristo todavía no está señoreando, qué fácil es ver que las personas toman la palabra para defenderse, para oponerse, para decir, no, pero es que esto no es tan así, y tú también tienes esto, y empezamos a culparnos unos a otros y a mirar nuestras debilidades unos a otros, en vez de dejar que el conocimiento práctico del Evangelio vaya produciendo fruto abundante en nosotros. Buena tierra son los que oyen la palabra, entienden la palabra y llevan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Cuál fruto? El fruto bendito que el Señor nos habla aquí en esta mañana. ¿Hemos conocido la gracia en verdad de Dios? ¿La podemos explicar desde la teoría, pero también desde la práctica con nuestro testimonio? Que podamos ser agradecidos. No puedo concluir este sermón sin mencionar lo que el texto nos dice en los últimos 2 versículos. Déjenme concluir este sermón recordando el rol trascendente que en este proceso tienen los líderes cristianos. Me incluyo en ellos como pastor, incluyo a mis
diáconos en esta conclusión. Incluyo a mis consiervos, los pastores, a los que dirigen congregaciones. Qué fundamental es el rol de los ministros del Señor en esta área. Miren lo que dice el apóstol Pablo acerca del pastor de los colosenses. Verso 7. Como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. En estos días hemos estado enfatizando fuertemente la importancia de un liderazgo sólido en medio de un tiempo de crisis, de ser buenos líderes en la familia, con los varones hemos estado hablando fuerte sobre eso, de ser un buen líder en tiempos de crisis para proteger nuestras familias, para cuidar nuestras comunidades, para tomar las decisiones y hacernos cargo de las cosas importantes. Pero fíjese que aquí hay una descripción extraordinaria de este líder, de este pastor, de este hermano Epafras, que cuidaba de la iglesia en medio de esta crisis brutal, de esta secta que se les estaba metiendo y de Pablo que estaba prisionero y no podía estar con ellos. ¿Qué dice Pablo sobre este líder? Nos muestra aquí que ellos habían aprendido de Epafras, como nos dice después el capítulo 4, versículo 12. Probablemente él fue el fundador de la iglesia en Colosas y tal vez su pastor. Pero me gusta que Pablo acá certifica la autenticidad de la enseñanza que él está entregando, como habéis aprendido de Epafras. Habéis aprendido de Epafras. Esta expresión aprendido resulta no solo de lo teórico, sino más bien de la experiencia. El modo en que está expresado esto en el original nos muestra un proceso, no un proceso interminable de gente que está simplemente aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. No. Es un proceso que llega a un fin, que llega a un resultado. Esto es muy, muy bonito. Pablo plantea que Epafras es un maestro eficaz, es un maestro eficiente, porque les enseña y van produciéndose resultados con este aprendizaje. Utiliza la expresión consiervo amado, ¡qué maravilla! Consiervo amado, es decir, así como yo soy un esclavo, dice Pablo, Epafras también es un esclavo y estamos unidos en esto, nos amamos en esto, porque el verdadero liderazgo, hermanos, es estar al servicio de un amo perfecto como nuestro Dios. Un siervo de Dios es un esclavo de Dios. Y eso Pablo lo reconoce y Epafras lo reconoce también y por eso se aman, se quieren, porque entienden esta visión del liderazgo. No es un jefe, no es un mandón, no es un dictador, un siervo, es un esclavo al servicio del Señor. Pablo confía en él porque dice que es un fiel ministro y simplemente la evidencia del servicio de Epafras es el fruto que son ellos mismos. Epafras nos ha declarado, dice Pablo, nos está informando de todo lo que está ocurriendo. ¿Cuánta gratitud siente usted por los líderes que el Señor le ha dado? ¿Cuánta gratitud usted hoy día siente por su pastor? ¿Cuánta gratitud siente usted hoy día por los diáconos que están atentos a sus necesidades? ¿Cuánta gratitud siente usted por ese llamado telefónico, por ese mensaje de WhatsApp, con un devocional, con una palabra, con un mensaje, con una pregunta? Qué bueno es tener líderes que son llamados por Dios en estos tiempos de crisis. Y a la luz de esta palabra, le quiero invitar hoy día a que demos gracias. Preparemos nuestro corazón para la Eucaristía, para la Santa Cena. Pero la mejor manera de prepararlo es siendo agradecidos. Le invito a cerrar sus ojos y orar al Señor.